Buenos días, señor Mateos. Buenos días, Linda. Buenos días. Buenos días, Juliana. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Y cómo ha estado usted, profesor? Bien, aquí preparando actividades y empezando a desarrollar los exámenes, porque ya vienen los exámenes. Ya solo nos queda la clase de hoy, la de la otra semana, si la podemos tener, si no hay ninguna eventualidad. Y luego exámenes, ya no hay más. El año se acabó, por lo tanto, quienes saben que están debiendo, indicadores que deben, que perdieron, que tenían que nivelar, esfuércese, porque de lo contrario estará en riesgo su año académico. Recuerde que no hay un quinto periodo para que usted nivele el cuarto. Eso se lo he repetido. Usted pudo nivelar el segundo, pudo nivelar el tercero, porque quedaba tiempo. Pero el cuarto no hay. El año se acabó, se cerró, se terminó. El que ganó, ganó. El que pierde, pues perderá. Así que no deje para mañana lo que tiene que hacer hoy. Todavía le quedan algunos días por ahí para que haga alguna entrega de algo. Monterrey. Revisen e ingresen allá las notas, revise, allá hay una tablita que cuando usted ingresa con su logo, con su login que diga, le dice para sociales necesita tantos puntos, entonces revise, para química tanto necesita. Cuando usted hace eso, usted puede calcular, puede tomar decisiones, pero hay algunos que están necesitando hasta 150 puntos y en un periodo lo máximo que puede tener son 100 puntos. Y bien sabemos que estos que necesitan 150 puntos no alcanzarán los 100 puntos porque lo máximo que han llegado a sacar en los periodos anteriores son 70 puntos. Entonces pregúntese usted cuándo va a sacar los 150. Es decir, que esa materia ya básicamente la lleva para nivelación por año. Y recuerde que si usted queda debiendo tanta cantidad de materias, no podrá pasar el año. Necesita solo deber un mínimo de materias para poder habilitarlas. Así que haga las reformas, haga los debidos procesos que necesite. Trasnoche, porque así como la pasó durmiendo, ahora tendrá que trasnochar para sacarlas adelante. Bien, les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones, por tus cuidados. Oramos, Señor, por cada una de las familias de nuestros estudiantes de grado octavo. Tú les conoces, sabes, Señor, las necesidades que puedan haber en estos hogares y pedimos que tú puedas bendecirles, que puedas ayudarles. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Hay algunos que tienen por costumbre llegar tarde a las clases. A estos que están apenas llegando, les recordamos que ojalá vean el video para que vean las instrucciones que se dieron antes y salven su propia vida antes de tener que. Eso sucede porque uno llega tarde, se pierde las instrucciones y dentro de las instrucciones pues hay elementos importantes que nos ayudan a mantener nuestras actividades, nuestras responsabilidades al día. Para la clase de hoy entonces estaremos trabajando la transformación de Colombia en la segunda mitad del siglo XX. En la clase anterior trabajamos la primera mitad del siglo y para complementar tanto la primera como la segunda mitad, entonces ustedes van a tener una actividad para realizar. Se llama las huellas del Cerrejón. Es una actividad que los invita a revisar un video que dura 26 minutos. No es un documental de 2 horas para que se eche a morir, que es lo que suelen quejarse. Y si fuera de 2 horas, pues lo bueno sería que lo revisara, ya que se les invita a verlos, es porque les proporciona conocimiento y les ayuda. Un estudiante de 8º grado debería estar revisando ese tipo de documentos que le permiten hacer aprendizajes y en vez de quejarse, ver otros que le complementen, que le generen un pensamiento crítico. Hoy necesitamos de estudiantes disciplinados que pongan de manifiesto el estudio de este tipo de acciones que les permitan desarrollar autoaprendizaje. Recuerde que por cada hora en el modelo colombiano, por cada hora en el aula, usted debe desarrollar 4 horas de investigación, de lectura, de revisar videos, de revisar documentos que le ayuden a aprender. Lamentablemente, nuestro sistema tiene muy reducida las horas de enseñanza. Usted dice, sí, Finlandia, tanto en las pruebas PISA, primer lugar, Colombia, pruebas PISA, último lugar. ¿Por qué? Porque no tenemos una educación tiempo completo, tiempo dedicado a ello. Ustedes como estudiantes no son tampoco disciplinados. Escasamente y a duras penas realizan un trabajo que se les deje para casa y después de haber puesto 15 o 20 quejas. Así que entonces la línea es a que cada día la educación está teniendo un detrimento más grande y ese detrimento en parte lo están poniendo los estudiantes porque no están dispuestos a aprender, porque quieren las cosas fáciles. Les resulta fácil copiarse del compañero que ya realizó el trabajo y hasta son tan sinvergüenzas en esa copia que realizan que ni siquiera le echan una lectura al documento que el compañero hizo para corregir tan siquiera los errores que el compañero dejó. Tal así que la copia pues se le hace evidente. Y obviamente ustedes saben que eso se llama fraude. Y aunque no le estoy poniendo una ficha por eso, sí le voy a dejar una nota que sea 20. Y ya algunos de ustedes recibieron 20 en los trabajos anteriores por no hacer los trabajos, sino copiarse. Así que no se vaya por el camino fácil porque el perezoso trabaja doble, dice el adagio popular. Así que póngalo en la práctica, téngalo en cuenta para esta última etapa, para esta última recta, para los que tienen trabajos atrasados, están en procesos de nivelación, ojalá lo pongan en práctica, porque de lo contrario no sumarán puntos, sino que restarán. Muy bien, vamos entonces a ir a nuestra presentación para esta mañana. La transformación de Colombia en la segunda mitad del siglo XX, hablamos desde mediados de siglo, es decir, desde alrededor de 1950 en adelante. Sin embargo, hay unos elementos que están cambiando en ese momento de la historia en el mundo, y es que está finalizando la Segunda Guerra Mundial
y con eso pues está generando algunos contextos globales que terminan afectando o beneficiando a Colombia. Entonces son el comienzo, ese es el precedente que tenemos. Ya vimos la primera etapa, todo lo que ocurrió en esta primera mitad de siglo y cómo hubieron transformaciones. Aprovechando el paso que nos da la Segunda Guerra Mundial, pues Colombia tiene durante el periodo de la guerra unos ingresos que le permiten mejorar la inversión, que le permiten, en el caso de la explotación petrolera, hacer concesiones con empresas estadounidenses para la explotación del petróleo. Estas empresas pues llegan a territorio colombiano porque están interesadas en sacar recursos para el combustible que era muy necesario en la guerra, para barcos, para aviones, así que lo requerían y Colombia ya tenía pozos exploratorios, así que era un buen lugar para llegar a establecerse y quedarse pues hasta el día de hoy porque no se han ido. Entonces llega a Colombia la Tropical Oil, que se establece en los yacimientos de Barranca Bermeja, y allí entonces empieza ese primer momento donde esos yacimientos pues se le devuelven al terminar la concesión que vimos se hizo en los años 30. Ahora se le devuelven al Estado colombiano y el Estado colombiano pues crea la empresa de Ecopetrol para así entonces hacerse cargo de las explotaciones, del desarrollo de esta economía. Sin embargo, pues sabemos que a día de hoy el Estado colombiano es uno de los accionistas de Ecopetrol, ya no es el dueño total de Ecopetrol, es accionista de Ecopetrol porque ya se ha vendido parte de la empresa y el actual gobierno tiene pretensiones de vender otra parte de Ecopetrol, es decir que pronto Ecopetrol no será una empresa colombiana. Por ahora en parte sigue siendo colombiana. El nombre de la primera compañía de petróleos de Colombia, es decir, de Ecopetrol, fue conocida en sus comienzos como Colombia de Petróleos S.A., lo que hoy actualmente es Ecopetrol S.A. Entonces, pues se funda el 25 de agosto para asumir se crea inicialmente aquí en el 48, se establecen los papeles, pero logra instaurarse hasta en el 51, por eso está en el marco de la transición de mitad de siglo, y asume entonces todos los activos revertidos de la Tropical Oil Company, es decir, la infraestructura que esa empresa había tenido se la entrega a Ecopetrol para el manejo. Así Colombia recibe todas las concesiones que había entregado alrededor de 1920 y pues empieza ahora una nueva etapa en la exploración petrolera, en la extracción de petróleo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Producto Interno Bruto de Colombia se multiplicó por 7, es decir, tuvo un crecimiento acelerado, porque fue más de lo normal. Lo normal es que crezca al 1 o al 2, pero este creció 7 veces más, lo que quiere decir que para ese momento tenía Colombia un crecimiento de población elevado. Pues Colombia habían cesado los conflictos que habían perdurado en la primera etapa del siglo. Ahora pues había un poco de estabilidad y esa estabilidad permite entonces que se eleve el número de habitantes, porque ya muchos jóvenes no mueren a temprana edad estando en un conflicto de guerra, sino que logran llegar a más años de vida, y en ese transcurso de más años de vida pues también logran procrear, es decir, engendrar otros ciudadanos, otros nuevos
colombianos. Eso permite ese crecimiento. Con esa inversión, con ese crecimiento que tuvo el PIB, entonces se consolida el sector urbano, el sector semi-industrial. Las personas viajan del campo hacia la ciudad porque empieza a haber el desarrollo de la industria y empiezan a establecerse allí, entonces es lo que permite que se fortalezca. Esas industrias pues empiezan a desarrollarse porque durante la guerra se rompió la hegemonía importadora. Colombia importaba muchos productos, pero la guerra hizo que esos productos ya no llegaran a Colombia y sentó una necesidad de producirlos en Colombia. Entonces es lo que lleva a ese crecimiento allí. Aquí tenemos entonces en estadísticas lo que sería la actividad minera en la actividad industrial, económica del país desde la década de los 70 hasta entrado el siglo XXI. Entonces vemos que todavía para gran parte de la segunda mitad del siglo XX la actividad económica de Colombia dependía de la agroindustria. Ya vemos también la minería, la industria y otros elementos tradicionales. En ese contexto vemos allí que estaban entonces, podemos mirar en elementos que nos ayudan aquí en las barras, donde estaban cada uno sentados en esos diferentes momentos. Para mí, si vemos en 1970, la industria representaba ni el 10%, la actividad minera alcanzaba hasta un 10% y la agroindustria alcanzaba casi un 30%, es decir, que dependíamos, y lo mismo vemos aquí, y en parte todavía lo seguimos viendo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el sector agroindustrial es un sector muy importante en la actividad económica del país y sin embargo durante esta segunda mitad del siglo XX no ha tenido la mayor inversión, el mayor desarrollo, porque las políticas se han ideado para fortalecer otros sectores como el minero y el industrial, y el agroindustrial, que es la base de la economía colombiana, se ha estado descuidando. De hecho, la llegada de la minga indígena a Bogotá tiene que ver con las reclamaciones de eso, de que no se hace inversión en la tierra, que los territorios no están teniendo la inversión social que el Estado debiera estar haciendo para la carga que tiene en el desarrollo económico del país. Además de otros elementos que están ahí en ese contexto social. Entonces aquí vemos qué productos en ese momento fueron importantes: el algodón, el azúcar, las flores. Hoy si revisamos la tabla de la agroindustria, vemos el azúcar todavía como un sector, los llamados ingenios en el Cauca y Valle del Cauca son muy importantes. El sector de las flores en Bogotá, en Medellín, son de calidad tipo exportación. Vemos la línea cafetera, el cacao, el plátano, que también son, y una línea que se está desarrollando en los últimos días, que es la línea del aguacate, que ha venido creciendo y que pues en algún momento en la anterior campaña presidencial fue parte del debate de los candidatos, porque el uno decía que Colombia debía invertir más en agroindustria, productos como el aguacate que valdrían más que el oro negro, que el petróleo, y el otro decía que no, y pues ya pasaron varios años después de eso y hemos visto que el aguacate sí llegó a valer más que un barril de oro negro, más que un barril de petróleo. Entonces, en esta segunda mitad, esas nuevas actividades económicas que están en el sector manufacturero, que están en el sector transporte, que están en el sector financiero y que también ingresa el sector de los servicios de comunicaciones y los servicios públicos, entonces generan dividendos, generan ingresos que al país le permiten consolidar una nueva estrato social, algo que llamamos en la pirámide social. Entonces tendríamos lo que es
tenemos los de bajo ingresos, tenemos los ricos y estarían los del sector medio, la población de estratos 3, 4, 5, que son entonces en la mitad, ni son ricos ni son pobres, pero están allí, lo que se conoce como la clase media. Ese sector entonces surge a partir del desarrollo de este sector económico en el país y que hasta el día de hoy la clase media es la que sostiene entonces a través del pago de impuestos y del consumo, sostiene la economía colombiana. Entonces, y obviamente las industrias se sostienen con la mano de obra que desarrolla la clase media. Por lo tanto, la clase media es la base en estos momentos de la economía colombiana. Pero sin embargo, la clase media es la que está cargando con los mayores impuestos en el país. Por eso hay que hacer reformas que puedan trabajar esos elementos. En el sector de minero, entonces se desarrollan las grandes concesiones mineras para la explotación del carbón. Una de esas concesiones mineras llega hasta nuestros días en la famosa mina del Cerrejón en La Guajira, que por estos días enfrenta unos procesos legales y que han tenido que parar algunos procesos de producción de carbón por los daños que están causando a las comunidades, por los daños ambientales y por la poca inversión o la poca responsabilidad social que están teniendo con las comunidades indígenas o los lugareños de la zona del Cerrejón. Lo mismo pasa pues en el contexto de las exploraciones petroleras. Ustedes saben que Arauca maneja, bueno, en Colombia se maneja actualmente en esa línea algo que se llama las regalías, es decir, por el hecho de explotar, la empresa debe devolver unos dividendos para el ingreso del país, que en un comienzo esos dividendos eran del 40%, es decir, del 100% que se exportaba, el 40% la empresa tenía que entregárselo al Estado para que el Estado hiciera inversión, hiciera infraestructura, carreteras, hospitales, centros educativos. Y eso se ha venido disminuyendo con el paso de los años en los planes de desarrollo del país. Por ejemplo, en el que desarrolló Duque, que es el que estamos actualmente, el plan de inversión que desarrolló el gobierno Duque, el artículo estaba colocado de esa manera y fue finalmente transformado para que solo, desde los tiempos, más o menos desde el que entró el año 2000, es decir, desde los gobiernos de Uribe, Santos y ahora Duque, las empresas solo han tenido que devolver de esa explotación petrolera el 4%, es decir, que Colombia no está ganando nada con la riqueza que sí se están llevando estas empresas. Por lo tanto, entonces es parte de los reclamos de las comunidades sociales y de lo que incluye, pues también es una de las reclamaciones que hace hoy el sector que está en protesta en Colombia. Hoy el paro del sector industrial tiene que ver con eso, con el sector empresarial, con los sectores, con los llamados gremios económicos. Y pues la minga, que representa a los indígenas, pues allí también estarían representados entonces los pueblos indígenas de La Guajira, y obviamente una de esas reclamaciones hace parte de lo que serán los famosos diálogos de concertación entre el gobierno y la minga. Entonces Bogotá, para ese momento de la historia, llegó a tener población en crecimiento de alto auge. Es decir, que Bogotá venía teniendo alrededor de 100.000 habitantes en sus inmediaciones
y actualmente tiene 8 millones de habitantes, es decir, que ha tenido un crecimiento enorme en esa segunda mitad del siglo XX, que contabilizado así, Colombia creció, la población colombiana creció 12 veces más en un siglo. Y la capital, Bogotá, que pasó de 100.000 a tener 8 millones, creció 80 veces su tamaño real. El país pasó de ser en su mayoría rural a tener ahora una mayoría urbana. La mayoría de la población colombiana vive ahora en las ciudades. Como les digo, el campo ha sido descuidado, es lo que ha llevado a que muchos campesinos hayan tenido que trasladarse a las ciudades porque la violencia, la poca inversión, la falta de defensa, porque las multinacionales llegaron y expropiaron sus tierras, los actores armados llegaron y se instalaron allí para sembrar coca, para cometer sus actos delictivos, también los desplazaron. Entonces es lo que ha llevado a que la población colombiana en su mayoría esté concentrada en las ciudades. Algo que se pensó iba a terminar con los famosos acuerdos de paz que se firmaron en La Habana entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. El gobierno de Santos no solo estaba representando el gobierno de ese momento, sino que representaba al Estado colombiano, es decir, que el gobierno actual tiene la responsabilidad de cumplir los acuerdos de La Habana, pero que no lo ha hecho y que por consiguiente parte de las reclamaciones de la minga indígena son la no implementación que tiene que ver con uno de los puntos de esos acuerdos, que es la inversión social en el campo, la reestructuración agraria del campo. Y eso está entonces allí. Y en estos días, el día de ayer leía un artículo del Espectador que pone en alerta que el nuevo plan de inversiones para el 2021 tiene desfinanciada la Justicia Especial para la Paz. Es decir, no va a haber presupuesto para eso, lo cual pone aún más en riesgo los llamados acuerdos o la implementación de los acuerdos, porque faltan varios puntos por ponerse de manifiesto y uno de ellos es el conocimiento de la verdad. ¿Qué sucedió en esos años de conflicto, en esas masacres, en esas desapariciones? Y para eso se necesita dinero para poder realizar esas investigaciones. Y si no hay presupuesto, pues obviamente no habrán investigaciones, no sabremos la verdad y otra vez vendrá una etapa de violencia. Es parte de lo que ha sido el contexto en la segunda mitad del siglo XX, porque no es solo de los acuerdos de ahora, sino que se aplicó en los acuerdos del 53, en el proceso de paz del 53 con las guerrillas liberales, se aplicó con las guerrillas del EPL, del M-19 y se está repitiendo ahora. El Estado colombiano no está cumpliendo con eso y eso hace que esos momentos de crecimiento que lleva Colombia, de inversión extranjera, que promete que la economía crecerá, pues esa inversión pierde confianza y dejan de traer recursos, dejan de invertir y sacan las empresas de Colombia y otra vez la economía nacional pues se va en un declive. Ese era como el accionar que iba sucediendo allí en el siglo XX. Aquí tenemos una foto de lo que era Bogotá alrededor de 1970. Con esa transformación, los tranvías, los automóviles de última generación en aquellos días. Y aquí vemos una foto pues más moderna del mismo sector de Bogotá, el sector central, el sector de intercambio. Por aquí está el Centro Internacional de Exposiciones. Aquí vemos el Atanasio Girardot, que últimamente pues también ha sido reformado. El sistema de tranvías que en Bogotá, que venía trabajándose por la carrera séptima, sufre unas modificaciones.
se coloca una nueva línea y sigue avanzando. Pero viene entonces la época de la violencia del 48 al 64, donde se hace un enfrentamiento a nivel del campo, pues los indios Yaguara huyeron de la policía, el ejército, los terratenientes, los pájaros, que eran un grupo mercenario perteneciente a los conservadores, que eran asesinos para matar o sea, era una especie de paramilitares antes de que existieran los paramilitares como los conocemos hoy. Entonces empezaron esa oleada violenta contra los Yarí en el Caquetá, en donde ellos se mudaron allí y construyeron nuevamente en un segundo emplazamiento para preservar su identidad. Pero esa violencia empujó a otras etnias, a los campesinos, a buscar refugio en los llanos orientales, y ahí es donde tenemos entonces la exploración de los llanos y la llegada de muchos santanderianos a esta zona del país. ¿Por qué? Porque vinieron huyendo de la violencia que se vivía en esa zona del país. Entonces, por eso usted ahora en Arauca encuentra muchos santanderianos y usted pregunta por qué se vinieron de Santander si las tierras de Santander son prósperas, productivas, es un departamento pujante. No fue porque quisieran venirse, es porque hubo una etapa de violencia que forzó a los habitantes de esas tierras a mudarse a nuevos lugares, y entre ellos entonces estuvo quienes estuvieron migrando hacia los llanos orientales, el Magdalena Medio, la costa, el sur del país, para así entonces poblar estas zonas territoriales. Lo que lleva pues a un retraso, porque obviamente cuando estos pobladores llegan a estas nuevas zonas, pues tienen que empezar de cero. Básicamente los llanos orientales estaban en selva virgen y hay que empezar a derribar bosques para construir potreros para la ganadería, para levantar espacios cultivables, y en parte pues se destruye el medio, la riqueza natural, para dar paso a las haciendas como se conocen hoy en día. Y obviamente pues también van a llegar posteriormente los grupos armados persiguiendo a los que venían huyendo. Entonces ese conflicto de violencia de mediados del siglo registra alrededor de 300.000 muertos en territorio colombiano, por lo menos en las estadísticas que se contaron, porque siempre hay quienes quedan por fuera de esas estadísticas. Y el número de personas desplazadas fue de 2 millones. Eso es un número elevado para la cantidad de población que tenía Colombia en ese momento, que era alrededor de 12 millones de habitantes. Entonces estamos diciendo que alrededor del 10% de la población colombiana estaba siendo desplazada. En medio de esos procesos de restauración, entonces es cuando Colombia emprende un proceso de fortalecimiento, un proceso de confianza, y empieza la industrialización y la modernización hacia las ciudades que conocemos hoy. Pero viene otra etapa de violencia, la violencia de los años 50 y 70, es decir, después de que se cesó la violencia de mitad de siglo, que los ánimos de persecución se calmaron, viene ahora otra vez otra etapa de violencia. ¿No es cómo empieza? Eso empieza a 19.5 que había tenido entre 1968 al menos para la década del 60. Los aportes migratorios que recogen las grandes ciudades no están compuestos necesariamente, sino también por ciudadanos de otras ciudades y otros núcleos urbanos menores. O sea, la violencia se incrementó, que de Saravena tuvieron que mudar hacia el interior del país, de
o sea, de todas estas regiones que habían sido de los llanos, tuvieron que empezar a migrar hacia las ciudades ahora porque los llanos se muestran ahora también peligrosos. Lo que fue en un momento territorios que salvaban sus vidas, ahora también son territorios que pueden coartarles sus vidas y nuevamente hay una segunda ola migratoria. El censo de 1964 reveló que el 71% de los hombres entre los 15 y los 64 años estaban concentrados en Bogotá y eran migrantes, a la vez que 1 de cada 4 adultos colombianos nacidos en áreas rurales que rodeaban a Bogotá vivían en esta ciudad. Es decir, a pesar de que trabajaban en los pueblos vecinos, residían en la capital. Para la década de los 70, la urbanización ha crecido paralelamente con la delincuencia. Es decir, las ciudades se volvieron centros donde empiezan a surgir lo que hoy conocemos como las pandillas, lo que hoy conocemos como los clanes, lo que hoy conocemos como las organizaciones narcotraficantes. Estos elementos nacen en la década de los 70 y son los que llevan a esa delincuencia en las calles de las grandes ciudades de Colombia. Los efectos letales de la violencia citadina se manifestaron con toda su crudeza en la década siguiente, es decir, en la década de los 80 y de los 90, cuando vemos entonces el auge del narcotráfico en Colombia, de los carteles, del cartel de Cali, del cartel de Medellín, vemos cómo las bombas, los asesinatos de policías, los magnicidios empiezan a aparecer y entonces tenemos todas esas etapas allí que están solapadas en ese crecimiento, en ese desarrollo, en esa transformación que Colombia venía teniendo, pero que se ve socavada o que se ve disminuida por la misma violencia que sufre el país, lo que retira de Colombia mucho de ese proceso de inversión de la comunidad internacional y Colombia se vuelve vista desde fuera un peligro. Básicamente los gobiernos de esos países recomendaban a sus ciudadanos no venir a Colombia porque venir a Colombia era un riesgo de muerte en altas tasas. A nivel de transporte, entonces empezamos a ver la incorporación de este tipo de vehículos que llegan a ser parte de las familias colombianas y del transporte público. Vemos este otro que se introduce entre los años, en la década de los 50. Luego se introduce este otro que es ensamblado en Colombia, que viene a ocupar, es un carro tipo ejecutivo, viene a ser parte de quienes ocupaban puestos de las empresas, así que era un carro que adquirían normalmente las empresas para dársela a los ejecutivos de ese momento y que también pues viene a ser usado como el transporte público. Y el famoso escarabajo que todavía se conserva por ahí en algunas de nuestras ciudades, todavía vemos correr a este automóvil, el Renault 4, y que justamente este año 2020 la Renault ha lanzado una nueva versión de este automóvil para conservar esa tradición, ya que es un automóvil que tiene más de 40 años en Colombia y que todavía manifiesta ese legado que tienen de nostalgia, de historia con la familia colombiana. Y por supuesto, pues ya tenemos este nuevo parque automotor ahora corriendo por las autopistas y avenidas de nuestras ciudades, que son las nuevas adquisiciones. Sí, pues la idea era
Sí. No, para una casa no creo. Porque el ingreso no va Entonces, este éxodo de personas que están huyendo de los diferentes sectores de los ejércitos que conforman el conflicto generan entonces algo que se conoció como el socialismo democrático. Es que las luchas que emprenden los grupos al margen de la ley, las llamadas guerrillas socialistas, la FARC, el ELN, el EPL, entonces iniciaron una lucha por las reformas agrarias, por la defensa de los derechos sindicales en Colombia, y ese espacio se les cerró en el contexto de la política. Por lo tanto, cuando hablamos de los diálogos de paz, pues nuevamente se ponen en la mesa de diálogo estos conceptos y la participación política una vez entregan sus armas. Sin embargo, pues está el hecho de la paranoia, es decir, ese miedo que acompaña a estos guerreros que buscan convertirse por la fuerza en interlocutores válidos. Ahora vemos en el contexto de la situación actual que vive el país, muchos líderes sociales están muriendo, los están matando por defender los derechos de sus pueblos, de sus comunidades, por hacer reclamos, por denunciar a sus opresores, a sus marginadores, y el Estado colombiano no los está defendiendo. Entonces, eso está en este mismo contexto y que era parte de lo que se vivía en esa segunda mitad del siglo XX. Entonces, en ese elemento, para refundar la casa y el patrimonio, en nuestros días, huir es resolver sobre sí mismo, es no tener lugar de destino ni esperanza de retorno. Así siente quien tiene que dejar sus tierras, su lugar. Y vemos entonces el surgimiento de un nuevo grupo al margen de la ley, que surgió también auspiciado por el mismo Estado. O sea, ya había una fuerza opositora al Estado que era la guerrilla en sus diferentes grupos, pero ahora ese desplazamiento lo generan las autodefensas y las milicias populares para controlar zonas o enclaves importantes de el desarrollo. Por ejemplo, en las zonas de Boyacá surgen esas autodefensas para defender a los terratenientes de las minas, y son ellos los que patrocinan, y el Estado en parte pues patrocina. En el caso de Córdoba, las autodefensas o los grupos de defensas surgen para defender a los ganaderos, a los hacendados, para defender sus tierras, sus ganaderías, y pues empiezan a imponer allí la ley de ellos, y el Estado en parte los patrocina. En el caso de Antioquia, pues surgen las llamadas Convivir, que eran auspiciadas desde la misma gobernación y que terminan convirtiéndose en grupos totalmente delincuenciales, barbáricos, bélicos, que cometen atrocidades, masacres, torturan, secuestran, desaparecen a las personas, y las organizaciones o los organismos del Estado, del DAS, la policía, las fuerzas militares, no tienen fuerza para oponerse, porque en parte están todos infiltrados o porque en parte tienen alianzas con esos grupos. Entonces el problema de Colombia que le ha quedado para el siglo XXI es ese. Todas las consecuencias de esa violencia de más de 50 años, estamos cosechando los frutos hoy.
y ojalá se implementaran los acuerdos de paz de La Habana para reducir esas consecuencias, para resarcir esos sectores de la población colombiana que han sido vulnerados por más de 50 años, esas regiones del país que han sido golpeadas por la ausencia del Estado, de sus organizaciones, y que podrían entonces permitir realmente soñar con una paz en el territorio colombiano. Pero a cómo van las cosas, eso no va a ser posible. Al parecer tendremos que llegar a decir que ya son más de 60, más de 70 años en guerra, conflicto, desplazamientos. Aquí tenemos esta tabla estadística que nos habla entonces desde 1958 hasta el año 2002, el conflicto armado colombiano ha causado 218.094 muertes. Eso en las que se denuncian, en las que se registran, en las que están en las estadísticas, porque hay muchas de ellas que la gente no las denuncia, por lo tanto no están siendo contadas. Y es por eso que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, es importante, porque eso permitiría conocer dónde está, quién fue culpable y a qué río lo arrojaron, en qué horno lo quemaron, a qué pescado se lo echaron, a qué cocodrilo se lo echaron, porque es lo que ocurría en esos momentos. Entonces, saber esa verdad le permite a sus familiares hacer unos procesos de cambio, elaborar duelos y también establecer unos procesos de perdón que son necesarios en la vida de cualquier persona para salir adelante, para tener salud. Se necesita lograr perdonar a nuestros enemigos. Jesús lo dijo: perdona a quienes te ofenden, a quienes te tratan mal, porque eso es una realidad. Si no perdonamos, pues llevamos un rencor, un dolor en nuestro ser que termina destruyéndonos aún mucho más, y es lo que Colombia ha venido viviendo en los últimos años. Por eso es importante esa llamada justicia para la paz. Los desplazamientos de la guerra de las drogas, que es lo último que se vive en esa etapa del siglo XX, entre la década de los 80 y 90, entonces se libra una guerra contra las drogas. Cuando entra el año 2000, pues entra algo que se conoce como el Plan Colombia, es decir, bajo el auspicio del lema mundial de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos emprende una campaña dictando a las guerrillas colombianas como grupos terroristas, y entonces se hace una inversión especial que invierte millones de dólares para contrarrestar, para atacar, para levantar una ofensiva que vaya en contra de estos grupos, y que genera pues obviamente más conflicto, más violencia, porque el pueblo, es las comunidades civiles las que terminan colocando esos muertos, las que tienen que enfrentar los bombardeos, las que tienen que llevar las consecuencias de las llamadas fumigaciones o aspersión aérea contra los cultivos ilícitos, porque sus tierras quedan envenenadas, porque sus fuentes de aguas quedan envenenadas, porque los mismos apiarios, las colmenas de abejas pues mueren, ya no habrá polinización de los cultivos de manera natural. Todos esos procesos se están llevando y destruyen entonces los territorios, destruyen la misma industria agrícola del país, y obviamente el país sufre las consecuencias, porque nuevamente tenemos otra ola de desplazamientos. Entonces ya básicamente finalizando esta etapa, en lo que es el año 2001, abandonar sus tierras por la violencia vuelve a ser el contexto normal. Se considera que la política antinarcóticos basada en la represión de los cultivos ilícitos lleva a nuevas formas de movilidad de estas economías y de sus secuelas sociales hacia otros territorios de la región andina, comprometiendo de paso la reserva ambiental multinacional del Amazonas. Entonces hoy vemos
mucho de esa consecuencia. Esa guerra contra las drogas pues deja muertos, deja desplazamientos y trae otro problema a las ciudades, las llamadas el microtráfico, como lo conocemos hoy en día. Entonces, esas guerras contra las drogas se siguen librando hoy en los poblados en diferentes contextos. Así que Colombia sí tuvo unos grandes avances, pero lamentablemente se han visto empañados por la misma violencia. Si en Colombia se logra solucionar ese problema de la violencia, Colombia, con todo el empuje, con toda la riqueza que tiene en su territorio, con la riqueza de su gente, podría ser un país de gran desarrollo, como uno de los que están en los llamados países desarrollados o las primeras economías. Porque si usted ve, a Colombia la han venido explotando por más de 200 años. Desde la misma llegada de los españoles, podríamos decir que llevamos 500 años de explotación. Y aún Colombia tiene riquezas, tanto así que los árabes querían explotar el páramo de Santurbán para sacarle el oro que hay en las entrañas del páramo. Finalmente, pues, la protesta social ha llevado a que ese proyecto megaminero en Colombia se haya tenido que parar, que no se le hayan concedido los permisos necesarios. Pero eso solo es un momento que estamos viviendo. Muy seguramente la multinacional va a impugnar, el gobierno va a tener que concederle los procesos y vamos a tener que verlos dentro de unos años explotando el oro. Por lo tanto, Colombia sigue teniendo riquezas. Colombia sigue siendo un país productivo, pero un país que tiene problemas sociales, un país que tiene problemas de gobernabilidad, un país que tiene problemas de corrupción, que han sido los problemas que durante la segunda mitad del siglo XX le han impedido desarrollarse a cabalidad. Si solucionáramos esos tres problemas, Colombia podría llegar a soñar con una riqueza enorme. Por lo menos en 2019 se habló de que 50 billones de pesos se fueron en solo corrupción. Y 50 billones de pesos es el presupuesto hablando así en el presupuesto nacional, 10 millones, lo último que el Estado destinó a educación para solucionar los problemas que tenían las reclamaciones del 2019 fue alrededor de 2 billones de pesos. Entonces usted cuente 50 billones de pesos, ¿cuántos problemas en Colombia solucionarían? Para la pandemia, el Estado colombiano gastó en ayudas, beneficios, compra de medicamentos y demás para atender toda la emergencia 9 billones. Y estamos hablando de 50 billones que se perdieron. O sea, Colombia tiene dinero. Por eso, quienes nos gobiernan se lo están robando y no quieren dejar de robar. Usted, como estudiante, dentro de unos años estará en puestos donde o va a ser un ladrón o va a ser quien defienda los intereses del pueblo. ¿De qué lado va a estar? Recuerde muy bien lo que hoy está formándose, lo que usted está. Usted necesita formarse como un ciudadano de bien, necesita ser una persona de bien, tener valores, no comprarse, no venderse. Pero lamentablemente la realidad del medio político, del medio dirigente, muestra que es muy fácil pasarle unos cuantos billetes y el político, el concejal, el de la asamblea, el alcalde, el gobernador, el ministro, el congresista termina vendiendo su voto para aprobar leyes, para aprobar presupuestos que no beneficien a los pueblos, sino que terminen beneficiando sus intereses o los intereses de quienes quieren explotar la riqueza de nuestro país. Así que esa es la invitación que les dejamos en esta mañana. Ustedes hoy están en un proceso de formación, pero en el futuro serán los ciudadanos de nuestro país, serán quienes estén en cargos
de responsabilidades y tendrán pues que tomar decisiones para beneficiar a los pueblos, a sus comunidades, o las decisiones que ustedes tomen terminarán afectando aún más a esas comunidades, a esos pueblos y aún a su familia. ¿Preguntas? No, señor. Muy bien, entonces les invitamos para que hagan el trabajo, que revisar el video y entonces poder hacer el análisis, completar la tabla que está propuesta allí, para que puedan entonces complementar lo que les he estado comentando. Deseamos una feliz mañana para todos, que Dios les bendiga.